Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar a dar este módulo de infecciones, perdón, de afecciones obstructivas y restrictivas pulmonares esta semana. La próxima semana hablaremos de patología pleural, también tocaremos insuficiencia respiratoria y otros temas que no pueden llegar a faltar. Me gustaría que me confirmen si tenemos 2 semanas más o tal vez más. Hola. Sí, doctor. No sabemos, ¿no? Para mañana veremos. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces voy a empezar a presentar. Atento a que me digan si el audio y si la pantalla se está viendo. Sí, doctor. Perfecto. ¿El audio cómo anda? ¿Regular? Van a disculpar porque estoy en el consultorio y suele haber bastante. Estás presentando para todos. Perfecto. Muy bien. Si se escucha un poco lento, me avisan, o si hay desfasaje con la presentación, no duden en pararme, ¿ya? Tenemos entonces una hora. Antes de hablar de asma bronquial, que es una de las enfermedades obstructivas tal vez más frecuentes en el mundo, junto con la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que hablar de algo que se asocia muy frecuentemente, que es la rinitis alérgica. Y mal podríamos hablar de asma si no hablamos de rinitis alérgica como una sola vía aérea con respecto al proceso inflamatorio de origen alérgico. Si no controlamos un paciente con rinitis alérgica, podemos tener un paciente con asma. Si no controlamos un paciente que tiene asma, la rinitis, vamos a tener más exacerbaciones de la misma. Eso es fundamental hablar, igual como se habló de la enfermedad tromboembólica venosa cuando hablábamos de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, es decir, es una sola enfermedad venosa trombótica. Bien, ¿qué funciones tiene la vía aérea superior? Pues el paso del aire, obvio, humidifica, calienta, filtra, tiene acción mucociliar, nos permite además tener olfato y participa en la fonación, así mismo como en la identificación de la persona, según algunos psicólogos. La rinitis alérgica es bastante frecuente y se presenta hasta en 40% de los niños y la mitad de los adultos. Ha incrementado en los últimos 40 años y cada vez va creciendo. Me parece que el uso de los barbijos también está produciendo un incremento de rinitis y asma producto de la inhalación o sensibilización, tal vez algunos componentes del barbijo, sobre todo el algodón. Se dice, fíjense ustedes, casi 2 billones de dólares en visitas médicas y tratamiento para la rinitis alérgica, un montón de plata. Es un negocio. Aumento porque a mediados de los 90 era anualmente 5.6 billones por año. ¿Qué significa esto? Significa que solo esto era basado en los gastos, digamos, de hospitalización y asma. Ha bajado esto porque se tiene cada vez más conciencia de la asociación de ambas enfermedades y del tratamiento que ya vamos a ver cómo se hace. Es un factor significativo para asma. ¿Por qué? Porque esto se presenta en pacientes con rinitis persistente o severa, con sinusitis asociada, documentada, y hay que saber que la sinusitis no siempre es de tipo bacteriana. Y si nosotros tenemos un paciente con rinitis, tenemos hasta 3 a 5 veces la probabilidad de tener asma.
Y cuando vemos los pacientes que sufren asma, fíjense ustedes, el 80% tiene síntomas molestos parecidos a rinitis y confirmados, Doctor, 40%, bastante importante. Y este cuadro me parece importante, ya doctor, que no es, ¿sí? sus diapositivas no están cambiando, se quedaron en la primera diapositiva. Perfecto, a ver si Ahora logramos sí, ya hacer cambió. que esto... Sí, pero ahora cuando lo pongo en modo presentación, ahí se ve la No está en segunda modo diapositiva. presentación. No está en modo presentación, doctor. No está en modo. Aquí. Es lo que digo, ¿no? O sea, a veces pasa eso. Yo lo pongo en modo presentación. Ahora está en modo total, ¿no? Ahora le pongo en modo presentación. ¿Cómo está? ¿Se ve en modo presentación? No, todavía no, doctor. Qué extraño. ¿Qué puedo hacer si yo tengo acá el modo presentación? A Doctor, ver, tiene que descompartir que tiene que quitar la pantalla y poner como compartir toda la pantalla, porque pasa que en el PowerPoint abre como una segunda ventana, que eso es lo que no enfoca el Meet cuando selecciona ahí, el compartir. ¿cómo se ve? Se ve la diapositiva de epidemiología. Sí, la diapositiva sí se ve, doctor. Ya, a ver, déjenme checar un poquito esto. Un segundito, chicos. Primero voy a salir esto. Ok. Dejar de presentar. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Ahora sí, gracias. Entonces tenemos esta prevalencia que ya lo dijimos. Dijimos lo de la asociación de rinitis y asma. Este gráfico es interesante ya que vemos cómo el 40% tienen rinitis alérgica confirmada de los asmáticos y hasta el 80% tienen síntomas molestos posibles de rinitis alérgica. Está compartiendo. Sigue en epidemiología, doctor. Miércoles, no sé qué está pasando. La verdad, ¿qué te puedo decir? No tengo la menor peregrina idea de qué está pasando. A ver. Ahí se ve esta diapositiva. Paciencia. Me he salido. Puede pasarme con este Google Meet. No me gusta. No me gusta mucho el Google Meet. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Hola. ¿Se ve? Pero no se ve pantalla completa, ¿verdad? Chicos, ¿están ahí? Buenas noches, doctor.
¿Se ve? Sí, doctor, se ve la primera diapositiva. O la tercera, perdón. Que dice la tercera. Voy a seguir presentando. Sí, pero aún no está en modo presentación. Sí, ya sé que no estoy, porque cuando pongo en modo presentación, ustedes me dicen que no se ve. Ahora voy a poner a modo presentación y vamos a ver qué me dicen ustedes. ¿Cómo es? ¿Ahora corrió la diapo? No, no, doctor. ¿Y qué pasa si les paso por Zoom? No sé, realmente me pasa esto siempre con Google Meet, no sé por qué. A ver, pantalla, mostrar tareas. Mostrar. Yo pongo la diapo en modo presentación, ahí me la ven, ¿verdad? Ahí lo ven. Pero cuando pongo en modo presentación, dejan de ver, o sea, no entiendo por qué. Y es la verdad que no sé si alguien... Sí, así está bien, doctor. Bueno, una vez así, y pasando. Entonces estamos viendo este porcentaje de pacientes que sufren asma y que luego hasta el 40% tienen rinitis alérgica confirmada. Cuando vemos un paciente que llega a emergencia, y esto lo han podido ver hace mucho tiempo atrás, fíjense ustedes que los pacientes que llegaban a emergencia tenían una probabilidad de, con rinitis sin tratamiento, de llegar más frecuentemente, 6.6% de probabilidades de llegar a emergencia y hospitalizarse por asma bronquial, por crisis asmática, versus 1.3% de pacientes que llegaban a emergencia con crisis asmática que tenían rinitis, pero tratadas, es decir, unas 5 veces más la probabilidad de que el paciente se hospitalice por una crisis de asma. Es un cuadro interesante donde vemos la marcha alérgica que va sucediéndose desde que el niño atópico crece. A un principio, en los primeros meses de vida, el atópico empieza a tener una caspita, una especie de caracha en la parte superior de la cabeza y la mamá piensa que es suciedad, caspa, etc. Y empieza a frotar y no se da cuenta que puede ser eczema que a lo largo, según la intensidad de la atopía, puede generalizarse en la cara, en la piel, un tipo alérgico. Luego pasan los primeros años, entre el segundo año, el niño atópico, según cómo se vaya desarrollando y sensibilizando el sistema inmunológico de él, empieza a presentar síntomas muy parecidos al asma con sibilantes. Posteriormente empieza a tener, tal vez en forma lenta pero sustancial, la presencia de supuesto flujo nasal y datos de rinitis alérgica. Después veremos, cuando hablemos de asma infantil, si es que nos logra dar el tiempo, que el asma a primeras edades de la vida se clasifica en 3 fenotipos, pero el verdadero atópico empieza, ¿no? Y tiene un pico entre los 3, 6 años y luego va decreciendo la incidencia de la severidad de asma, cosa de que cuando llega a la edad de adolescencia el 80% sufre una remisión. De ahí es que mucha gente cree que uno cura el asma infantil y en realidad controla nada más. Y ese niño o ese adolescente que remitió el asma a la edad adolescente por muchos factores, dentro de ellos probablemente hormonales, a la edad de 30 más o menos algunos años, según el estilo de vida del individuo, vuelve a presentar aproximadamente el 50% de estos 80 que remitieron, vuelven a presentar síntomas de asma y ellos dicen, pero no tenía rinitis, o creo ahora ya un poco se ve, porque claro, la presencia de bastantes médicos, de correctos diagnósticos, hace de que los adultos a esta edad dicen, sí, yo tenía rinitis y asma cuando era niño, pero me curaron. Pues no,
simplemente fue la evolución natural de la asma atópico y de la rinitis, que es una sola enfermedad, como les decía. Cuando vemos a este chico que está estornudando y parece que estuviera resfriado, vamos viendo de que este niño no está resfriado, que hace tiempo ya tiene rinorrea y alina, que la gente a veces cree que es resfrío, flujo nasal, ¿no? Ojo, hay que hacer algunas distinciones de lo que la gente a veces dice gripe, y es increíble cómo confunde la gripe con flujo nasal. Nada que ver, ustedes han visto, y lo que estamos hablando ahora es de un brote en la comunidad de importantes casos de influenza, que es gripe. Pues, hay que hablar con propiedad. Estornudos, el niño tiene prurito nasal, se está frotando la naricita, se hurga el oído, le pica la garganta, se ponen rojos los ojos, después de que ha estado varias veces posteriormente, digamos, expuesto a caspa de animales de sangre caliente, gatos, perritos, conejitos, etc. Luego se le va tapando intermitentemente la nariz, sobre todo en la noche, se destapa de la nada, y esto es por paroxismos, con tendencia a la cronicidad. Es más frecuente según la época, digamos, que el niño tenga exacerbaciones, digamos, si es alérgico al polen, que sea esto a nivel primaveral, por ejemplo. Pero bueno, estos son los síntomas. Cuando tú revisas a un niño, vas a ver siempre que tiene ojeras y tiene el pliegue o la línea de Morgan-Denny, que es ese arruga, ese pliegue en el párpado inferior, que mucha gente lo tiene, insisto, 40% de la población infantil y la mitad de ellos o más dice tengo ojeras, pero cuando ves el pliegue de Morgan-Denny, ves el saludo alérgico, que el niño se está frotando la naricita, es que el surco de la nariz se pronuncia precisamente por este frote, esta maniobra que hace el niño. Ves la lengua geográfica, ves la conformación del maxilar que está hacia adelante o hacia atrás, el superior o el inferior. Ves las fascias adenoides. ¿Qué es la fascia adenoides? Es ese niño que tiene la boca entreabierta y que respira netamente por la boca, parece un niño un poco con problemas de retraso mental, y pues nada, es decir, uno sospecha definitivamente que este niño es atópico. Normalmente deberíamos revisar, así lo hago yo con un rinoscopio u otoscopio, esto ya es otra cosa, ver rinoscopio, cómo están los cornetes, y característicamente vemos que en la rinoscopía anterior con un espéculo, la posición central del septum, vemos edema, o lo que llamamos hipertrofia, pero se ve el edema de un color más bien una mucosa pálida, edematosa, a veces se ve medio azulada, con un moco filante pegajoso, que es característico, y algunas veces pólipos nasales. Esto hay que hacerlo, y en el contexto clínico de un niño o de un paciente que tiene esto, no necesitas nada más para el diagnóstico. Algunos hacemos como yo, porque es bien difícil contentar al público, es decir, a la mamá de un niño alérgico, convencer es una tarea casi imposible. Le hacemos un hisopado nasal, pero le decimos, el hecho de que no salga con un 10 a 40% de células de tipo eosinofílica no significa que no tenga. A veces hay rinitis, no necesariamente la sensibilidad de esta prueba es alta. A veces tenemos rinitis alérgica con menos células de tipo alérgico, eosinofílicas, y ahí o puede ser rinitis alérgica o puede ser mixta con rinitis vasomotora, o puede estar cursando con una rinitis postviral, inflamatoria. Bueno, rara vez tenemos alta cantidad de eosinófilos, y ahí pensamos siempre en un proceso inflamatorio alérgico importante, como es el caso de la poliposis nasal. La prevalencia de problemas de otitis media con infusión crónica en los niños es muy frecuente, ya sobre todo en niños con rinitis alérgica. Si normalmente sabemos que en este estudio que se hizo teníamos en niños escolares una rinitis alérgica del 17%, casi el 2% tenía rinitis alérgica con otitis media
con efusión crónica, y solo con efusión crónica 6%. Otra serie tenía 21%, ¿no?, de la rinitis alérgica asociada a efusión crónica. ¿Y qué significa la efusión crónica? El otro grupo tenía la mitad. ¿Qué significaba eso? Significa, pues, que el niño puede tener trastornos de la audición y retraso escolar. Complicaciones a corto plazo, todos los problemas que ustedes puedan entender. Ahí les mencionaba la parte cognitiva, la parte óptica, las infecciones, la broncopatía en niños, pero a largo plazo tenemos siempre la posibilidad de tener síndrome de apneas infantiles en el niño, podemos tener compromiso del lenguaje, ¿no? Podemos tener hipoacusia y sinusitis crónica. Por eso es importante tratar la rinitis alérgica. Y la guía ARIA, que es rinitis alérgica que induce asma, ha cambiado la clasificación de rinitis estacional y perenne en rinitis intermitente y persistente de acuerdo a la intensidad de los síntomas. Hablando de intermitente, dependiendo de la frecuencia de síntomas, menos de 4 por semana, ¿ya?, o menos de un mes, y la persistente cuando son más de 4 de los 7 días de la semana y más de un mes. Y estas pueden ser las persistentes, leves, moderadas y severas. Las leves no afectan la actividad diaria, ni el sueño, ni el trabajo. En cambio, las moderadas o severas generalmente alteran el sueño, hacen que las personas no puedan hacer sus actividades diarias, se les escapa, inclusive en el deporte, en el trabajo, al manejar, ¿me entiende? Esto obviamente en pacientes no tratados. El tratamiento ha tenido un gran avance cuando han aparecido los antiinflamatorios corticoides intranasales que, aplicados correctamente, pues es una maravilla de desinflamación de la vía aérea. Y las guías ARIA han puesto pilares del tratamiento colocando justamente esta situación. ¿Qué es esta situación? De acuerdo a la intensidad de los síntomas, se le dará un tratamiento. ¿Para qué? Con fármacos que sean seguros, eficaces y fácilmente administrables. Tenemos en la seguridad social, no la tenemos. Obviamente que hay que evitar los alérgenos. Estoy en la consulta y hoy estoy viendo un niño con 30% de FEV1 y de peak flow, con una crisis de asma moderada a severa, tiene 86 de saturación, obstruido y con datos de rinitis. Y pregunto, sí, hace poco el gato decidió irse a vivir dentro de la casa del muchacho y lo acogió muy gentilmente el niño, pero ahí está el problema, tiene unas fases alérgicas, los ojos rojos, está con una crisis de asma. Entonces, si el niño no se le convence o no se actúa para quitar ese gato de cerca de él, pues las cosas van a ir para peor. Siempre educación del paciente. Y la inmunoterapia, siempre tiene un rol, pero acá hay que ver en qué momento se le prescribe. Ojo, hasta el 80% de los asmáticos tienen rinitis alérgica, 40 confirmados. El asma y rinitis comparten un proceso inflamatorio común. Esto suele ser pregunta de examen, y la rinitis alérgica puede complicar, como los he mostrado, hasta 5 veces más el tratamiento del asma, y es más frecuente que el paciente vaya a emergencia por crisis y se hospitalice. Entonces, la estrategia debe ir para dirigirse tanto a las vías aéreas superiores como a las inferiores. Voy a tomar un vasito de agua, si me esperan, por favor. Está bien, doctor. Gracias. Entonces, el tratamiento sugerido en base a la clasificación de intermitente y persistente, leve, moderado, severa, abajo siempre está evitar el contacto de alérgenos irritantes. Vivir en Cochabamba es riesgo, no solo porque, bueno, no produce alergia a la contaminación, pero sí produce exacerbaciones, es un gatillante importante. Tener descongestionante tópico nasal es bueno, pero solamente se utiliza por PRN, por R nata, en caso necesario. Es decir,
Si yo voy a usar, digamos, lo que nosotros tenemos, eudefedrina, fenileprina o nafacolina, el famoso, y disculpen el chivo que llamamos iliadín, que usa mucha gente, si usamos más de una semana o 10 días, vamos a producir una rinitis de rebote que se llama rinitis venenata y va a haber una congestión peor todavía. Es decir, solamente estos descongestionantes usaríamos en casos muy extremos de obstrucción nasal, solamente como un rescate. En todos los casos, fíjense ustedes, tanto las intermitentes, leves, moderadas, las persistentes, sobre todo, es de muy buena práctica utilizar los antileucotrienos, pero tener en cuenta que los antirreceptores de los cisteínil-leucotrienos, Montelukast, Zafirlukast, Pralucast, en nuestro medio solamente tenemos el Montelukast, tienen, digamos, algún peligro que hay que vigilar por la depresión y algunos casos de suicidio, pero bueno, todavía esto está en discusión. Igualmente, si vamos a dar, tenemos que hacer controles periódicos de perfil hepático y también clínico, cómo se está comportando el niño o el adulto. Antihistamínicos podemos utilizar también de tipo bloqueantes H1, los nuevos, levocitiricina, desloratadina, hexofenadina, son muy buenos. Pilastina ha aparecido y mejor si es tópico. Una de las grandes avances es la asociación de corticoide tópico nasal, como les he mostrado en la anterior diapositiva, básicamente esta, que trae acelastina. La acelastina es un antihistamínico tópico que evita que el sujeto, el niño, el adolescente, tenga algunos problemas sedantes, ¿no? Dicen algunos que no son sedativos, pero definitivamente no hay nada perfecto y estas levocetiricinas, desloratadinas en algunos pacientes con mayor sensibilidad a veces sufren de somnolencia. Entonces, si es tópico es mejor. No tenemos cromonas tópicas, pero sería ideal tener una cromona tópica, sobre todo en las rinitis persistentes, leves, moderadas y severas. Y los corticoides tópicos nasales, fíjense en todas las intermitentes, moderadas y severas y las persistentes. Y sobre todo las asociadas a asma. Entonces, todos mis alumnos que dotan conmigo me preguntan, doctor, ¿acaso usted es otorrino? Pues yo les digo no, soy médico internista y neumólogo, y por lo tanto, como es una sola vía aérea, tengo que manejar esto por los datos que yo sé. Muy bien. A ver, chicos, me dicen si se está compartiendo ahora la pantalla grande y si pasa. Voy a pasar a hablar asma bronquial. ¿Se ve? No, doctor, se sigue viendo pequeño y la diapositiva de tratamiento de rinitis. Qué pena. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya veremos cómo subsanamos eso para mañana. ¿Qué es el asma? El asma viene del griego jadeo. ¿Eso qué significa? Otrora era causa de muerte, y si hablamos un poquito de crisis mañana, pues van a ver que la época de 1970 al 80 se produjo, entre comillas, una epidemia de mortalidad por asma en países con alta incidencia, como por ejemplo muchos países de Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, donde se hizo un estudio y salió publicado en la New England que los pacientes habían utilizado excesiva cantidad de drogas beta-2 adrenérgicas y que esa era probablemente la causa del asma. Pues no está tan alejada de la verdad esa situación. No era la causa la taquicardia, no era la causa los efectos, entre comillas, colaterales de los SABA. ¿Saben qué es SABA, no? SABA significa broncodilatadores adrenérgicos de acción corta, por el acrónimo en inglés, Short Action Bronchodilator Adrenergic. Entonces, estos SABA, como por ejemplo que tenemos el salbutamol en nuestro medio, o albuterol, o la terbutalina, que antes había, ya no hay, solamente nos hemos quedado con el salbutamol y la forma chiral levosalbutamol. Pues bien, este SABA, si lo usamos solo como tratamiento del asma, sí se asocia a un mal control del asma, y si tú prescribes una vez por mes o más salbutamoles, pensando que eres un buen médico, por año, uno más por vez por año, la probabilidad de que el paciente se muera es alta. Es decir,
¿Eso qué significa? Que el asma no es una enfermedad netamente broncoconstrictiva, sino que es una enfermedad inflamatoria. Y tanto aquella vez de la epidemia 1970-80 en Oceanía, como lo que se ha estudiado y vamos a ver después, pues no se debía a el beta 2, sino a que no estábamos enfocando el tratamiento al tratamiento inflamatorio. O sea, no hay el concepto de que el asma es una enfermedad crónica y no hay el concepto de que el asma es una enfermedad inflamatoria. Entonces, cuando definimos, tenemos que hablar de enfermedad inflamatoria crónica, que se sucede en individuos genéticamente predispuestos, es decir, atópicos. ¿Y cómo se manifiesta? Con obstrucción variable al flujo aéreo, que se manifiesta por disnea y sibilantes. Es decir, esa disnea tiene que ir acompañada del apellido sibilante, es decir, esa falta de aire que silba, ¿ok? Y que no es continua, y no es todo el tiempo, sino es variable. Hoy estoy bien y a la noche se pone a hacer digamos, llegó el surazo de Santa Cruz, cambia las condiciones climáticas y me ataca. Entonces, los pacientes suenan que estoy mal, que no, ¿eh? Y no fue una neumonía, era un ataque de asma, pero estaba bien antes. Esa variabilidad es propia del paciente asmático y lo complejiza un poco. Esta obstrucción puede mejorar, a veces de la nada, mejora, no, ya estoy bien, dice el paciente, o con broncodilatador. Esta inflamación, mira que es larga la definición, ¿no? Produce tendencia a la broncoconstricción. Ese fenómeno de tendencia a la broncoconstricción se llama hiperreactividad bronquial. Es decir, un sujeto asmático va inflamando la vía respiratoria y esa inflamación per se va a hacerse hiperreactiva con cualquier estímulo. Estaba inflamado y cambió el clima. Estaba inflamado y se tomó un diclofenaco, asma farmacológica. Estaba inflamado y empezó a correr y le dio asma por ejercicio. Bien, más o menos así se define. Ahora, estos son algunos cambios en las definiciones de GINA. GINA es el instituto, las iniciativas globales, Global Initiative, para el control del asma. ¿Ya? Eso significa, es un estamento internacional que se reúne periódicamente y saca, generalmente daban antes cada 2 años y ahora creo que lo están haciendo cada año, guías de actualización, no solo en el diagnóstico, sobre todo en el tratamiento, en las crisis, modalidades nuevas. Ahora hay tanta modalidad con el tratamiento del asma de difícil control con los biológicos que prácticamente están cambiando el paradigma a veces del tratamiento y control del asma. Pero bueno, ¿cómo definen estas nuevas definiciones, digamos las guías GINA, como una enfermedad heterogénea, generalmente por inflamación crónica de las vías respiratorias, heterogénea porque se presenta con múltiples aristas, ya la vamos a ver. Esto es porque el paciente tiene una historia repetida de síntomas, a veces desde la infancia, de sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, ¿no? Esto varía en el tiempo y la obstrucción es variable. Es importante cuando hablamos de variabilidad. El asma es una enfermedad crónica, potencialmente grave, que puede ser controlada pero no curada. Esto es importante decir, ¿no? Por ejemplo, su servidor es asmático y ando bien, solamente que cuando me han dicho que me van a jubilar dentro de unos años, pues me ha dado mis ataques de asma y de ira, porque yo me encuentro en el pico, me parece, en la cima de la resolución de problemas, de todo, y bueno, así es la figura, ¿no? O sea, hay cosas de este tipo que producen, porque eso también complejiza el asma, la situación emocional. Veamos estos mecanismos, factores genéticos, ambientales, van produciendo inflamación. Esta inflamación lleva a la hiperreactividad bronquial, la misma que va a producir la obstrucción. La obstrucción es la causal de los síntomas. Y siempre hay, sobre una base de factores sensibilizantes, que ya veremos qué son, que producen inflamación alérgica, hay factores exacerbantes o gatillantes. Cuando vemos esto, vamos viendo que el proceso inflamatorio lleva a la hiperreactividad bronquial, la misma que lleva a la obstrucción, los síntomas, y es importante hablar de esta interacción genética
exposición ambiental y factores específicos. Cuando vemos en la emergencia los picos rojos de exacerbación, pues decimos sí es asma. Cualquier doctor puede ver y diagnosticar en crisis leve, moderada o severa el proceso de exacerbación o crisis, porque el paciente tiene síntomas. El problema es cuando vemos la parte anaranjada de este gráfico de la inflamación crónica, que normalmente no está muy sintomática, pero está omnipresente en mayor o menor grado en el paciente asmático. Piensan que no hay que tratar, grave error, porque el asma hay que tratarlo permanentemente por este proceso inflamatorio. Y si no tratamos ese proceso inflamatorio, estaremos produciendo algo que va pasando por debajo, que es el remodeling, el remodelado de la vía aérea, que va cambiando la estructura ya microscópica, ultramicroscópica, anatómica de la vía aérea, haciendo que ya no se presente lo que llamamos obstrucción reversible. Muchas veces ya se producen fenómenos ya fijos, de obstructivos fijos, muy parecidos a lo que ocurre en el EPOC. Esto a lo largo del tiempo. Entre 250 a 300 millones de personas sufren asma en el mundo. ¿Por qué está aumentando el asma? Por el estilo de vida. Hay muchos factores, muchas teorías, pero obviamente ustedes se van a fijar que el asma se presenta por la contaminación de las ciudades y se ve más en las ciudades. Por lo tanto, cuando yo digo asma, es una enfermedad que es en las ciudades. ¿Será por muchos factores? Sí, es muchos factores, ya lo vamos a analizar. ¿Y tiene que ver la contaminación atmosférica? Sí, absolutamente. Claro que sí, tendrán que ver los autos, nuestros queridos, claro, las motos, que tanto les... Claro, claro que sí, pero ¿qué? No somos ignorantes y pensamos que el aire es O2 y nada más. Nada. Vamos a ver que estamos respirando cada vez porquerías y le tenemos miedo al COVID y a la influenza cuando estamos respirando una cantidad de polutantes que no solamente producen asma, rinitis, EPOC, sino cáncer. Bueno, es una causa de ausentismo laboral y escolar importante. Esto es algo ya antiguo, pero fíjense que la prevalencia varía de acuerdo y la mortalidad son diferentes, ya que la prevalencia es más en países como Gales, Nueva Zelanda, Irlanda, Costa Rica, por ejemplo, que supera el 15% de la población. En cambio, la causa de muerte o los casos de mortalidad por cada 100.000 asmáticos es diferente, es mucho menos, ¿ya? Hay algunos países, como, bueno, esto es hace tiempo ya, como la Federación Rusa, en su momento, muy mal la pasaron los amigos rusos, ya que la época que Gorbachev dictó la finalidad del comunismo, entre comillas, que se ha resurgido con fuerza, pues tenemos acá un incremento de la tuberculosis MDR y también de las crisis asmáticas. Bueno, de la mortalidad por asma. Tiene que ver con la parte económica. La epidemiología, entonces, una de las causas más frecuentes de los servicios de urgencia, que llegan a ser hasta el 15%, de los que llegan ahí, casi una cuarta parte requiere hospitalización. Fíjense ustedes que hay casi 2 millones de episodios de crisis asmáticas, ¿ya? Y esto significa un coste importante económico. Este es un reporte del ISAC, del autorreporte de asma, una publicación latinoamericana, donde se menciona justamente que vemos una variabilidad en nuestros países de prevalencia de asma que tiene mucho que ver con múltiples factores que es importante mencionar. ¿Por qué tengo asma? Porque tengo genes. Bien. Porque tal vez estás expuesto perinatalmente, porque mi mamá estuvo expuesto al humo del cigarro, a polutantes. Tiene que ver, claro que sí. La dieta, claro que sí. La obesidad, el tabaco. Tiene que ver los polutantes de interiores y de exteriores, sobre todo de exteriores, como les estaba mencionando, y situación que realmente me preocupa y me hace sufrir ad eternum, permanentemente. Estrés psicosocial, ya les he comentado algunas cosas que todos los individuos tenemos y que, bueno, nos afecta muchas veces más que el ejercicio o más que el COVID, etcétera. Infecciones parasitarias, es importante ver en nuestras zonas tropicales, ¿no? Que esto se asocia a la también presentación de síntomas. Entonces, es multifactorial y este reporte
dice que Bolivia tiene por autorreporte, ¿no? 12.3% de prevalencia de asma, ¿no? Teniendo a Perú, 33%, Cuba y Venezuela con la mayor incidencia. En color rojo, y a medida que vamos volviéndonos verde clarito, va disminuyendo la prevalencia y la mortalidad por asma. La mortalidad por asma en este reporte de alergia, asma e inmunología, vemos que la mortalidad no es tan alta comparado con la prevalencia. Gracias a Dios, pero todavía sigue habiendo mortalidad. Entonces, es baja que varía del 0.8 al 4.5 por cada 100.000 habitantes, ¿no ven? Y hubo un incremento del 80 al 87 de un 31%, ¿ya? Y antes, entre 1970, ¿verdad?, y el 87, habían más casos severos y que precisaban intubación y ventilación mecánica. Colegas, yo vengo de la capital del asma y del EPOC, del tabaco, que es Buenos Aires. Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México son ciudades donde la gente fuma y tiene asma por doquier. Ahí teníamos salas de nebulizaderos, de valoración de crisis asmática, y se los puedo decir, desde que se ha incorporado los corticoides inhalados en el control del asma y todas estas guías, la mortalidad ha ido bajando poco a poco. Por lo tanto, hay que seguir nomás. Fíjense ustedes cómo tenemos la era broncodilatadora y la era inflamación. La era de tratamiento de la inflamación desde 1986-7 en adelante ha ido bajando la mortalidad importantemente porque no estamos tratando el broncoespasmo, estamos tratando la inflamación. Entonces, en Argentina se ve que aún todavía sigue habiendo alta mortalidad, y esto fue reportado tanto en Ciudad de México como en Argentina, que hubieron una cantidad importante de sujetos asmáticos, y tiene muchas cosas que revelar esto. En Bolivia, según los reportes de la OMS 2020, antes de la pandemia, habíamos tenido casi 258 muertes por asma, 0.34 de todas las muertes. La tasa de mortalidad por edad es de 2.32 por cada 100.000 habitantes en Bolivia, teniendo el puesto número 108. Pero cuando vemos las causas de muerte en Bolivia, cuando hemos revisado esto, la causa, digamos, después de la enfermedad coronaria, que es la primera, influenza y neumonía la segunda, el asma es la causa número 40. Sería lindo hacer más estudios y no mandarnos a trabajar como esclavos a los colegas especialistas, subespecialistas, y que nos voten con una patada en el trasero, ¿no? Pero así viene la figura. ¿Cuáles son los factores? Genética, epigenética, infecciones, sensibilizaciones, estrés psicológico, violencia, abuso, educación siempre, es decir, sobre todo del personal de salud, ¿no ve?, donde la terapia inhalatoria está muy mal dispensada por los prestadores de salud. Es importante la prematuridad, es importante como un factor de protección el que la madre le brinde una lactancia importante, ¿ya?, hasta por lo menos un año de que ha nacido el niño, y de esta forma previene y mejora la inmunología, la inmunidad. Ya vamos a ver la teoría de la higiene. Las infecciones virales pueden ser agentes gatillantes. Las dietas son importantes, que tengan un componente importante en vitamina D, la obesidad, alérgenos, polución ambiental, son causas múltiples que interactúan en esta situación de factores de riesgo para desarrollar asma. Entonces, cuando uno ve un bronquio normal, ve, aquí está al revés. Lo voy a pasar y lo voy a cambiar. Un bronquio normal, tiene este calibre, ¿ya? Tiene un calibre importante, el espesor de la pared bronquial es normal, la mucosa, submucosa están preservadas, igual que la capa de músculo liso. Sin embargo, un bronquio asmático severo, fíjense el edema, el espesor de la submucosa, que es ese el proceso inflamatorio, donde
hay hipertrofia de las glándulas submucosas, donde suelen haber una muscular también con cambios, suele haber una mucosa que tiene también las células Goblet cells muy hipertrofiadas, muy disruptivas, digamos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de la mucosa, y hay contracción del músculo liso. Es importante mencionar que una cosa es agentes sensibilizantes alérgicos y otra cosa son desencadenantes. Pregunta de examen. Sensibilizantes son productos biológicos inocentes que todos los respiramos, inclusive en la casa, en el polvo domiciliario, en los colchones, en las sábanas, en nuestras almohadas, generalmente donde el individuo pasa un tercio de su vida, que es en la cama, pues los ácaros, que son parásitos que se alimentan de la descamación de nuestra piel semanal, son los que conviven con nosotros y muchos sujetos desarrollamos sensibilidad a los ácaros, más que al ácaro, a las partículas de DERP1, DERP2, que tienen las patitas de estas, y en realidad son sus defecaciones de estos ácaros, sí, estos bichos que producen sensibilización y no podemos desprenderlos y que viven en lugares de temperatura como la que estamos viviendo, ¿no? Más o menos templadas a cálidas, y una humedad como la que estamos viviendo aumentan la cantidad de ácaros y hay que tratar de evitar esto, de limpiar nuestra cama, lavar semanalmente nuestras colchas con agua caliente, hay que tratar de evitar los peluches, las alfombras, ¿va? Eso junto con los pólenes, varios, todos, el epitelio de animales de sangre caliente y hongos atmosféricos constituyen los agentes sensibilizantes. Cuando hablamos de desencadenantes, mismo puede ser una gran cantidad de caspa inhalada del gato, o pasto, o flores inhaladas cuando vamos a un lugar, a un invernadero, o compramos flores, ¿no? Eso puede ser también un agente que desencadena una crisis, o un agente irritante, como el humo del tabaco, un fármaco como la aspirina y los AINES, cambios climáticos, cambios emocionales, reflujo, estrés o contaminación de las grandes ciudades. Algo que mayormente exacerba las maniobras son los virus. ¿Cuáles? Todos. El COVID, sí. La influenza, sí. Todos. Todos son los causantes de agudizaciones de asma bronquial. Por lo tanto, hay que estar atentos siempre a estos factores y, claro, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque generalmente en las virosis se usan antibióticos. Una increíble situación que se ven diariamente. Atopía, ya vamos terminando, terminamos en 10 minutos, es aquella persona que tiene una predisposición a producir una inmunoglobulina E contra alérgenos ambientales. Esa persona se llama atópica. Esa persona atópica se puede manifestar con eczema, con rinitis y o asma. Es importante mencionar cuál es la expresión de la génesis de asma, de lo que llamamos desbalance de la inmunidad. Para producir una inflamación bronquial que se presenta en el asma, vemos este balance de citoquinas, unas producidas por inmunidad protectora, que son los linfocitos Th1, y la otra, cuando se expresan y va a favor las citoquinas de los Th2, van a producir enfermedades autoinmunes y o alérgicas. La inmunidad protectora Th1 se presenta cuando somos varios hermanos en una sola familia, cuando nos exponemos y nos estamos enfermando y cruzando a veces virus entre los propios componentes de la familia, que a veces tratamos de evitar, pero suele ser inevitable. Cuando estamos, digamos, tempranamente expuestos a, digamos, infecciones, mismo el sarampión, tuberculosis, o sea, no la enfermedad, sino el micobacterio. Todo esto favorece las virosis repetidas de los chicos de ahora, pues les ayuda a favorecer su inmunidad protectora. El ambiente rural es muy importante en ellos, ¿no? Y por eso se habla de que las enfermedades de alergia son más propicias de las ciudades. ¿Qué factores van a favor del fenotipo Th2 y del desbalance de citoquinas que va a producir alergias? El amplio uso de antibióticos es lo que les decía. El estilo de vida, cuando tenemos a comer cosas que no debemos, comida procesada,
cuando, y se ha visto esto, la lactancia es pobre y se empiezan a dar tempranamente suplementos lácteos procesados, el ambiente urbano es fundamental y cuando cerramos todo es cuando empezamos el papá por proteger a su niño del frío, entre comillas, y de los golpes, alfombra toda la casa cuando es changuito. Cosa peor porque los ácaros empiezan a sensibilizar tempranamente o cuando les compramos un gato o un perro para que estén compartiendo y no estén solitos. Y el niño es atópico. Pues bien, ¿qué pasa? Pasa que los linfocitos TH2 pueden expresarse ya por la interleuquina 4, que eso es lo que produce, digamos, el proceso inflamatorio. Pero si tenemos a través de la interleuquina 12 expresión de la TH1, ¿no? Vamos a tener, digamos, liberación de interferón gamma, pero hay interacción entre ambos TH1 y TH2. ¿Cómo se va manifestando los TH2? ¿Se va manifestando más? Ya sabemos, sujetos atópicos. Factores genéticos, ahí hablamos de polimorfismos, ojo. Factores ambientales, ya les he mencionado cuáles. Y los triggers. Los triggers, los gatillos, son virus, exposiciones masivas a alérgenos, exposiciones masivas a pintura. Hicimos pintar la casa o hicimos arreglar la casa, ¿no? O muy rara vez suele haber alergias cruzadas con alergias cutáneas y, digamos, alergias alimentarias. Bien, una vez hablado esto de los linfocitos TH2, ya vamos a ver que el mecanismo inmunológico tiene dos fases, temprana y tardía. La parte temprana es aguda en minutos. Sucede que después de una reexposición, digamos, a ácaros o a pólenes, el niño empieza a tener rápidamente edema de la submucosa y broncoespasmo. Eso sucede en los pocos minutos que es expuesto con mayor producción de moco. Pero hay una fase tardía que se va sucediendo, que pasa horas, de 4 a 8 horas después de este alérgeno, donde ya hay proceso celular inflamatorio, mayormente eosinófilos, que va a producir enzimas que producen daño tisular y que en definitiva van a producir la obstrucción o la crisis de asma. Por lo tanto, esto estaba diferente, esto estaba, a ver, lo voy a tratar de pasar arriba, porque en modo presente. La respuesta temprana, chicos, tiene que ver con la activación de las células B, las mismas que van a producir una inmunoglobulina E que se va a ir a fijar en los mastocitos. Esta inmunoglobulina de estos mastocitos, esta inmunoglobulina E, la IgE total, ¿ya? Se va a pegotear en las células de tipo mastocitaria y cuando viene un alérgeno definitivamente se une a estos brazos de inmunoglobulina E produciendo un mecanismo de liberación de los gránulos de histamina, leucotrienos y citoquinas de la célula mastocitaria y esto produce esta respuesta temprana y a posteriori interacciones con otras células de respuesta tardía. Cuando hacemos broncoscopía, le hacíamos esto se vio, ¿no? Y se ve muy lindo en video, broncoprovocación con histamina, antes y después de la histamina, fíjense el edema bronquial que produce la histamina en este paciente atópico, que bloquea la subdivisión de estos bronquios y prácticamente se ve una obstrucción por edema brutal más broncoespasmo. Y esto se llama después de respuesta tardía. ¿Por qué se presenta la respuesta tardía? Porque hay, después de la liberación de esta histamina y leucotrienos, interleuquina 4 que interactúa con los TH2, ¿no? Además de esto, produce una liberación de factores de estimulación de monocitos de la médula ósea, la GM-CSF, monocitos y granulocitos, estimula la médula ósea. ¿Para qué? La interleuquina 5 es fundamental acá para producir eosinofilopoiesis. Entonces se empieza a producir liberación al torrente sanguíneo de los eosinófilos y para colmo de males todo está orquestado para que en este sujeto haya moléculas ICAM1 y BCAM1, unos receptores que hacen que se una a los que y se adhiere a los eosinófilos y faciliten junto con las selectinas
la llamada transmigración hacia el intersticio. Del vaso sanguíneo pasa a, digamos, el intersticio y de ahí a la submucosa bronquial, donde van a producir lesión tisular por las quimoquinas del eosinófilo. Hay varias, eotaxina, rantés, etc. Esto va a producir una, digamos, activación de más leucotrienos, injuria tisular y para colmo de males tiene un mecanismo de autosupervivencia llamada apoptosis retrasada, es decir, siguen ahí, se quedan a vivir mucho tiempo estos eosinófilos produciendo un proceso inflamatorio con daño tisular. Por lo tanto, la inflamación aguda produce una inflamación crónica y una remodelación bronquial. La inflamación aguda, broncoconstricción, la crónica, cambios inflamatorios, daño epitelial, reclutamiento celular y el remodelado a incremento de la matriz extracelular, proliferación y fibrosis peribronquial. El remodelado significa engrosamiento de la membrana basal, aumento de la matriz extracelular, hiperplasia del músculo liso, hiperplasia de las células caliciformes, o sea, cambios microscópicos, nuevos vasos, y fíjense lo que, otra vez, creo que estoy, sí, otra vez estoy con traslocación, perdón, un sujeto, no, era normal, no, al revés, un sujeto normal debería estar, con la luz normal estaba bien, ¿no? Con los espesores de las paredes, submucosa, muscular, cartílago, etcétera, de un espesor normal, sin cambios estructurales en un sujeto asmático, fíjense que hay desfacelación de la mucosa, esa mucosa está totalmente irregular, hay globed cells, la submucosa ni que te lo diga, y fíjense esto que se llama tinción tricómica de Mason, ¿se acuerdan? Para ver el colágeno, cómo se ve en color verde, ya hay fibrosis P en el intersticio, cambios celulares. Esto que ven acá es una glándula submucosa hipertrofiada. El músculo liso también sufre cambios. Y esto se ha podido ver acá, en engrosamiento de la membrana basal, aumento de las láminas reticulares, en microscopía electrónica, hiperplasia del músculo liso. ¿Ya? Además hay interacción increíblemente de la submucosa con lo que llamamos unidad trófica mesenquimal epitelial, es decir, aparte de que el proceso inflamatorio está, hay interacción con los miofibroblastos, por lo tanto, por eso se va produciendo esto que llamamos tejido colágeno submucoso remodelado de la vía aérea. Si vamos a sintetizar todo, vamos a decir que hay células y mediadores. ¿Qué células? Todas. Fíjense que son todas las células. Mastocitos, eosinófilos principalmente, pero TH2 también. Células estructurales, epiteliales, músculo liso, endotelio, fibroblastos. Nervios, claro que sí. Mediadores, histamina, leucotrienos, prostanoides, factor activador plaquetario, quiminas, adenosinas, etc. Y efectos, broncoespasmo, edema, digamos, perivascular, secreción de moco denso, hiperreactividad bronquial y cambios estructurales. Yo dejo esto acá porque mañana voy a continuar, ¿ya? Y si nos da tiempo hablar del tratamiento de crisis y hablar un poquito de la contaminación ambiental. Siento que no se haya podido ver mejor las